Hoy vamos a meternos de lleno en una de las hazañas intelectuales más increíbles del mundo antiguo. Una verdadera proeza, lograda hace más de 2000 años por un solo genio, en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Parece un acertijo imposible, ¿cierto? Pues esta pregunta es la que define el logro más famoso de Eratóstenes. Vamos a ver cómo fue que lo consiguió. Ok, nuestra primera parada, la historia de cómo Eratóstenes, hace más de 2000 años, calculó el tamaño de nuestro planeta con una precisión que la verdad cuesta creer. Todo, arrancó con una observación bastante simple. Eratóstenes era el bibliotecario jefe en Alejandría y se enteró de un dato curioso. En la ciudad de Siena, que estaba más al sur, el sol del mediodía durante el solsticio de verano iluminaba por completo el fondo de los pozos. O sea, el sol estaba exactamente sobre sus cabezas. Pero en Alejandría, a la misma hora y el mismo día, los objetos sí que proyectaban una sombra. Y aquí es donde su lógica simplemente brilla. Partió de dos supuestos que eran cruciales. Primero, que la Tierra es una esfera, y segundo, que el Sol está tan lejos que sus rayos nos llegan prácticamente paralelos. Con eso en mente, midió el ángulo de la sombra en Alejandría, 7,2 grados. Usando geometría básica, se dio cuenta de que 7,2 grados es exactamente una cincuentava parte de los 360 grados de un círculo. Esto significaba que la distancia entre las dos ciudades también tenía que ser una cincuentava parte de la circunferencia total de la Tierra. El último paso, el más difícil, era saber esa distancia. Y aquí entra otro dato fascinante. La distancia no la midió él, la midieron los bematistas, que eran topógrafos profesionales entrenados para caminar con pasos de una longitud exacta y contarlos durante cientos de kilómetros. Una locura. Su medición dio 5000 estadios, así que Eratóstenes multiplicó 5000 por 50 y llegó a su cifra final, 250.000 estadios para la circunferencia de la Tierra. Ahora, lo que es realmente increíble es ver qué tan preciso fue. Dependiendo del valor exacto del estadio que usó, su cálculo equivale a unos 39.400 kilómetros. ¿Saben cuál es la medición moderna? 40.075 kilómetros. Eso es un error de menos del 2%. Sencillamente asombroso para la época. Pero a ver, ¿quién era este hombre capaz de semejante cosa? Pasemos a conocer a la persona detrás del cálculo, porque aquí la historia se pone todavía más interesante. Bueno, Erastótenes nació en Cirene, una colonia griega en lo que hoy es Libia. Se educó en Atenas, el centro filosófico, y después lo llamaron a Alejandría, que era el centro intelectual del mundo, para ser ni más ni menos que el director de su famosísima biblioteca. Era lo que llamamos un polímata, un experto en un montón de campos. Pero, y aquí viene lo irónico, a pesar de todo lo que logró, la gente de su época lo apodaba Beta. Sí, como la segunda letra del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque decían que, aunque era brillante en muchísimas cosas, siempre había un especialista que era considerado el alfa, el número uno en cada una de esas disciplinas. Pero, a ver, miremos esta lista. Ser el segundo mejor del mundo en matemáticas, geografía, astronomía, historia, crítica literaria y encima poeta. Pues eso te convierte en una de las personas más brillantes del planeta, sin duda. Este apodo en realidad dice más sobre el increíble nivel de los expertos que había en Alejandría que sobre alguna supuesta falla de Eratóstenes. Dejemos el apodo de lado y veamos otra de sus genialidades, esta vez en el mundo de las matemáticas puras, donde resolvió un problema que era fundamental. Primero, un repaso súper rápido. Un número primo es el que solo se puede dividir por sí mismo y por 1, como el 2, el 3, el 5, el 7 y así. Encontrar estos números se va poniendo cada vez más difícil a medida que los números crecen. Eratóstenes inventó un algoritmo elegantísimo y súper simple para encontrar todos los primos hasta cierto número. Se llama la criba de Eratóstenes. Es así. Imaginen una lista de números. Primero tachamos todos los múltiplos de 2. Después nos vamos al siguiente número que no esté tachado, el 3, y tachamos todos sus múltiplos. Luego con el 5 y así. Los números que sobreviven, los que no quedan tachados, son los números primos. Este método es tan bueno que sigue siendo fundamental hoy en día. Pero su mente inquieta no se detuvo en las matemáticas para nada. Ahora vamos a ver cómo le dio una vuelta de tuerca al campo de la geografía, usando el mismo rigor y la misma lógica. Esta frase lo resume todo. Eratóstenes reemplazó el mito con las matemáticas. Antes de él, la geografía se basaba mucho en los poemas de Homero, en mitos, en relatos de viajeros que no siempre eran fiables.
Él, en cambio, buscó un enfoque basado en datos, en mediciones, en evidencia. Esta tabla lo muestra clarísimo. Donde antes había cuentos, él puso los datos de los bematistas. Donde antes había relatos confusos, él introdujo un sistema de cuadrícula con paralelos y meridianos, que es básicamente el abuelo de nuestra latitud y longitud. Su objetivo no era contar una buena historia, era representar el mundo de la forma más precisa posible. Y sus aportes no pararon ahí. Fue el primero en proponer zonas climáticas basadas en el ángulo del Sol. Resolvió el viejísimo misterio de las inundaciones del Nilo diciendo correctamente que eran por las lluvias de temporada río arriba. Y, por si fuera poco, creó un catálogo sistemático de cientos de lugares. Básicamente sentó las bases de la geografía como ciencia. Entonces, ¿cuál fue el impacto a largo plazo de todo este trabajo? Pasemos a la última parte para ver cómo su legado ha sobrevivido a través de los siglos. Hasta en el campo de la historia fue un pionero. En una de sus obras intentó por primera vez crear una cronología científica. En vez de basarse en una sola tradición, juntó y sincronizó registros históricos de distintas culturas para crear una línea de tiempo unificada del mundo antiguo. Un esfuerzo monumental. Su trabajo no fue aceptado así sin más, ¿eh? Fue debatido, criticado y mejorado por otros gigantes como Hiparco y Ptolomeo. Pero ese es el punto clave. Se convirtió en la base, en el cimiento sobre el cual todos los demás construyeron durante más de 1000 años, desde los griegos hasta los sabios del mundo islámico medieval. Y su influencia llega hasta nuestros días. Su experimento de la circunferencia es, literalmente, el punto de partida de la geodesia moderna. Su criba de primos es un concepto básico que se estudia en informática. Y su experimento es tan elegante y simple que, hoy en día, estudiantes de todo el mundo lo repiten para aprender cómo funciona el método científico. Y esto nos deja con una reflexión final. El genio de Eratóstenes no estaba solo en sus matemáticas complejas, estaba en su capacidad de conectar una observación súper simple, una sombra aquí pero no allá, con una pregunta inmensa sobre cómo es el mundo. Nos recuerda que la curiosidad, el observar con atención, es casi siempre el primer paso hacia los grandes descubrimientos.